Buenas noches, mi nombre es Yareli Yeguala Xilotl, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Puebla y de lo que yo les voy a hablar es de las funciones de la capa de transporte. Nos dice que el propósito de las capas de transporte nos permite la segmentación de datos y brinda el control necesario para resamblar las partes de los distintos extremos de la comunicación. Las responsabilidades principales que debe de cumplir una capa de transporte es el seguimiento de la comunicación individual entre aplicaciones en los hosts, origen y destino, la segmentación de datos y gestión de cada porción, resamble y de segmentos de flujos de datos de aplicación. Por último, la identificación de las diferentes aplicaciones. También vamos a hablar del seguimiento de conversaciones individuales, que esto nos habla de que cualquier host puede tener múltiples aplicaciones que se están comunicando a través de la red. Cada una de estas aplicaciones se comunicará una o más aplicaciones en host remotos. Nos dicen que es responsabilidad de la capa de transporte mantener las diversas streams de comunicación entre estas aplicaciones. La segmentación de datos. La segmentación de datos, debido a que cada aplicación llevará un stream de datos para el envío de una aplicación remoto. Estos datos deben prepararse para ser enviados por los medios en partes manejables. Los protocolos de la capa de transporte describen los servicios de segmentación en estos datos de la capa de aplicación. Esto incluye la encapsulación necesaria en cada sección de datos. Cada sección de datos de aplicación requiere que se agregue un encabezado en la capa de transporte para indicar la comunicación a la vuelta asociada. El soporte de la comunicación confiable. Nos dice que la función principal de la capa de transporte es administrar los datos de aplicación para las conversaciones entre los hosts. Sin embargo, las diferentes aplicaciones tienen diferentes requerimientos para sus datos. Por lo tanto, se han desarrollado diferentes protocolos de transporte para satisfacer estos requerimientos. Un requerimiento de la capa de transporte puede implementar un método para asegurar la entrega confiable de los datos. En términos de redes, confiabilidad significa asegurar que cada sección de datos envíe una sección de origen llegue a su destino. En la capa de transporte, las tres operaciones básicas de confiabilidad son el seguimiento de los datos transmitidos, el acuse de redes de los datos, la retransmisión de cualquier dato sin el acuse recibido. Esto requiere que los procesos de la capa de transporte de origen mantengan el seguimiento de todas las porciones de datos de cada conversación y transmitan cualquiera de los datos que no dieron acuse por el origen del destino. La capa de transporte de host de recepción también debe rastrear los datos a medida que reciben y reconocen la recepción de los datos. Estos procesos de confiabilidad generan un uso adicional a los recursos de la red, debido al reconocimiento, rastreo y retransmisión. Esta información está contenida por el encabezado de la capa 4. Esto genera un equilibrio entre el valor de confiabilidad y la carga que representa para la red. Los desarrolladores de estas aplicaciones pueden dirigir un tipo de protocolo de transporte que es adecuado en base a los requerimientos de las aplicaciones. En la capa de transporte existen protocolos que se especifican en métodos de pruebas confiables, garantiza o de máximo esfuerzo con el contexto de las redes. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias y hasta luego.